¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Y vamos comenzando de lleno con la información, y es que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, sorprendió a todos en conferencia de prensa por los señalamientos, por este fuerte mensaje y pronunciamiento enviado hacia los Estados Unidos. Y es que México podría tomar acciones legales en contra de nuestros vecinos del norte por la discriminación que se está viviendo en ese país, en los Estados Unidos, con motivo de la aplicación de las vacunas para nuestros hermanos connacionales. ¿Qué fue lo que está estipulando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través del secretario Marcelo Ebrard Casaubon? Bueno, vamos viendo la siguiente información. Y es que México está reclamando al gobernador de Nebraska por excluir a los migrantes de las vacunas. En Nebraska, 2 de cada 3 de los 26,000 empleados de la industria de la carne son migrantes indocumentados, según estimaciones, y en su mayoría, de acuerdo con los datos, se sabe que son mexicanos. El gobierno mexicano, a través de su cónsul en Nebraska, Guadalupe Sánchez, reclamó en una carta dirigida al gobernador de ese estado estadounidense, el republicano Pete Ricketts, por excluir a migrantes indocumentados del plan de vacunación contra COVID-19. Fue muy preocupante conocer sus declaraciones realizadas el 4 de enero del 2021 en el sentido de que los trabajadores indocumentados de las empacadoras de carne no podrían recibir la vacuna, expresó la diplomática en la misiva con fecha del 6 de enero pasado, pero difundida por este jueves por la Cancillería. En el texto, la cónsula argumentó que la posibilidad de recibir la vacuna contra COVID-19 debería basarse en medidas de salud pública. La funcionaria destacó que, en contraste, el gobierno de México se comprometió a aplicar la vacuna a todas las personas que residen en territorio mexicano, al puntualizar que no habrá discriminación por nacionalidad o estatus migratorio. Y es que pues esto es lo que está pasando con respecto a esta decisión del gobernador del estado de Nebraska, con que al parecer que si eres mexicano y estás en Estados Unidos no te puedes contagiar de COVID-19, de acuerdo a lo que él está dando a entender con esta decisión de preferencia no vacunar a nuestros hermanos connacionales. Gobernador de Nebraska dice que los indocumentados no son prioridad para recibir la vacuna. Los inmigrantes indocumentados que residen en el estado de Nebraska, fronterizo con Canadá, trabajan en su mayoría en plantas procesadoras de carne. Recibieron el martes pasado la noticia de que no serán considerados como prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19. Así lo informó a periodistas el gobernador republicano Pete Ricketts durante una rueda de prensa ante una pregunta de que si incluiría a trabajadores que no tienen estatus legal de permanencia en el país. Las declaraciones de Ricketts se produjeron después de informar los planes de vacunas contra el coronavirus a las plantas procesadoras y empacadoras de carne de Nebraska, de acuerdo con lo que reportó The Washington Post. Se supone que debe ser un residente legal del país para poder trabajar en esas plantas, respondió Ricketts. Así que no espero que los inmigrantes ilegales sean parte de la vacuna con ese programa. Esto fue lo que señaló este gobernador. Es decir, que en el estado de Nebraska, donde se están desarrollando este tipo de trabajos, que es el de estar empacando carne, que es un trabajo sumamente importante, porque si no, no hay carne para estar distribuyendo, comprando y vendiendo en el estado de Nebraska, sino es que en una gran parte del país, pues que ahí no es importante las personas que están trabajando, que ahí no es importante si son o no son ciudadanos, mejor dicho, que ahí no es importante para recibir la vacuna que sean ciudadanos pues en estatus ilegal, los famosos inmigrantes o indocumentados. Ante esto, pues México ya está advirtiendo, ya le está diciendo, ¿sabe qué, señor gobernador de Nebraska? Eso que usted está haciendo no es legal, esto que usted está haciendo no es permitido y México no va a permitir, México no va a dejar que a nuestros hermanos mexicanos que residen en los Estados Unidos, porque fueron en búsqueda de mejores oportunidades, se les esté tratando con la punta del pie en una situación como esta, que estamos hablando de una crisis sanitaria en donde la vida de todos vale exactamente lo mismo. La del más rico, la del más pobre valen exactamente lo mismo y ambas personas tienen que tener acceso a servicios médicos de calidad. México advirtió al gobernador de Nebraska que no vacunar a los inmigrantes indocumentados
afectaría a toda la población del estado. Roberto Velasco Álvarez, el encargado de dirigir la política con América del Norte, publicó a través de su cuenta de Twitter una carta dirigida a este gobernador. La carta, firmada por la cónsul titular de Omaha, Nebraska, María Guadalupe Sánchez Salazar, exhorta al gobernador a tomar medidas más equitativas en la vacunación de trabajadores migrantes indocumentados. Esto ocurre luego de las controversiales declaraciones. Estas plantas, las plantas de carne, que es en donde se tiene el dato que trabajan un gran número de personas indocumentadas, no han parado de trabajar durante la pandemia por COVID-19, pues forman parte de la cadena de alimentos que surte a todo Estados Unidos. Cuando un reportero le preguntó al gobernador sobre las vacunas para trabajadores, el funcionario respondió que para poder trabajar se suponía que tenías que ser ilegal y que como si eres ilegal y estás trabajando ahí, pues prácticamente no entras en este programa, o sea que la sopa de fideos ya se acabó y te toca nada más la de jodeos. Estas afirmaciones causaron réplicas tanto al interior como al exterior de los Estados Unidos, siendo que una buena parte de los trabajadores indocumentados en esas plantas son mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado una posición al respecto. Estoy segura de que la sabiduría y la ética por las que ustedes ampliamente conocido lo harán reconsiderar la importancia de permitir el acceso a la vacuna contra el COVID-19 a toda la población de Nebraska, dijo la cónsul Guadalupe Sánchez. Pero bien, pues para no hacer el cuento más largo, vamos escuchando ya de propia voz las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien definitivamente está diciendo, ¿sabes qué, Estados Unidos? Eso que tú estás haciendo, eso de negarle las vacunas a los migrantes mexicanos, puede tener repercusiones legales muy fuertes y muy pesadas para todo tu país. Así que o te aplicas a Estados Unidos o te aplicas a Estados Unidos, porque ya no hay de otra opción. Me gustaría preguntarle al canciller Marcelo Ebrard, hay voces en Estados Unidos que han clamado que los mexicanos que están radicando allá sin papeles no tendrían derecho a ser vacunados. Me gustaría saber cómo se podría garantizar para estas personas el acceso a la vacuna allá en los Estados Unidos. Sí, lo primero lo está viendo ya la jefa de gobierno, está atendiendo esta petición, esta demanda. Y acerca de la vacunación de nuestros paisanos, sí me gustaría que nos explicara. Con su permiso, compañeros, secretario de la Defensa, de la Marina, señor secretario de Salud, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y consejero jurídico. Señoras y señores, bueno, brevemente diría lo siguiente: vamos a nosotros a invocar el Tratado de Libre Comercio, ahora el TMEC o USMC, en el capítulo laboral. Capítulo laboral es el capítulo 23 del tratado y establece, cosa que cuidamos en la negociación, o se cuidó en la negociación por el equipo mexicano, dos artículos en especial. El artículo 23.3, derechos laborales, que dice: cada parte, México y Estados Unidos, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte. Esto fue algo que México insistió mucho y así quedó establecido. Repito, cada parte asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte. El artículo 23.8, trabajadores migrantes. Las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por consiguiente, al implementar el artículo que acabo de referir, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no, como ya dije, nacionales de la parte correspondiente. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿es un derecho laboral la vacuna? No, pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Entonces, en aplicándose la vacuna, es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna.
Por consiguiente, consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanas o mexicanos es una violación del Tratado de Libre Comercio, del apartado de derechos laborales, y por consiguiente estaríamos aplicando las disposiciones que también se acordaron entre ambos países para que México pudiera iniciar los procedimientos correspondientes. Vamos a estar vigilando porque es una obligación del gobierno de Estados Unidos pactada en un tratado internacional vigente. Los derechos laborales yo sé que le interesan mucho a los sindicatos en Estados Unidos respecto a lo que hacemos en México, el cumplimiento de la legislación mexicana. Incluso Trump, uno de los principales líderes sindicales, lo acaba de decir, que están preparados para a partir del día 21 de enero, en su caso, instaurar paneles si México no cumple con la legislación laboral de nuestro país. Bueno, yo les diría que con la misma energía, fuerza e insistencia, también le pediremos su solidaridad al movimiento obrero allá, pero en particular a las nuevas autoridades en Estados Unidos, para que se cumpla al 100% con este precepto. Es lo que va a hacer México. Se debe garantizar, porque es una obligación del gobierno de los Estados Unidos. Gracias. Pues ahí esta es una obligación y no es posible, no de acuerdo a este tratado que es internacional y que está vigente entre México, Estados Unidos y Canadá. El gobernador de Nebraska no tiene por qué negar esto, que es un derecho para todos los los trabajadores de ese estado, sean inmigrantes, sean indocumentados o sean ciudadanos norteamericanos. Pues esta es toda la información hasta el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.